Entonces, veamos cuál podría ser el lenguaje de esta máquina universal. Entonces, el lenguaje de esta máquina universal van a ser todas las parejas M, o no parejas, una cadena representada por este símbolo que está aquí. M numeral X, donde X son todas las cadenas que pertenecen al lenguaje de M. ¿Listo? Entonces, recuerden, esto es la codificación en este código que está aquí, que puede ser fundamental de ceros y unos. Podría ser exactamente las parejas que corresponden a máquina, cadena aceptada. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo con este lenguaje aquí es que la máquina U acepta la cadena M numeral X si y solamente si X pertenece al lenguaje de M. Tengan en cuenta que M numeral X es una cadena, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser una cadena tal vez de esta forma. Esto, aunque tiene una M y una X, es para la uso para determinar la cadena de ceros y unos que corresponde a esta pareja de M y de X. ¿Ya? Entonces, una forma fácil de implementarlo es, supongan que M, pues es la descripción en ceros y unos de la máquina. X, digamos que es la cadena en términos de ceros y unos que corresponde a X. Y este simplemente es un separador para yo saber dónde termina la máquina y dónde comienza la entrada a la máquina. Profe, Uh-huh. o sea, ahí lo que nos está diciendo es que recibe una máquina Uh-huh. y el numeral es básicamente un separador y X es el resto de la cadena porque Uh-huh. pues la máquina universal recibe más, o sea, la cinta sigue. Sí, entonces tú en la cinta de la máquina universal pones M y una entrada seguida de una entrada, ¿cierto? Y esa cadena la vas a aceptar sí, solamente si esta parte de aquí pertenece al lenguaje de M. Vale. Por ejemplo, supón que esta máquina es la máquina que acepta solamente primos, ¿cierto? Llamemos a esa máquina P. Entonces M puede ser igual a P, donde esta es una máquina que, o una más sencilla que ya hemos visto, la máquina, alguna vez la vimos, cadenas de la forma 0 a la n, 1 a la n, 0 a la n. ¿Recuerdan esa máquina, cierto? Ustedes mismos la hicieron aquí. Entonces, una entrada podría ser a la máquina universal, debería ser. Para esta máquina universal, una entrada puede ser M seguido de 0, 0, 0. En este caso, esta máquina tiene que rechazar esta entrada. ¿Por qué? Porque este 0, 0 no es aceptada por esta máquina. Entonces la tiene que rechazar. Pero si le entra la M, el código de M por 0, 1, 0 a la 1, 1 a la 2, 0 a la 2, 0 a la 2, 1 a la 2, 0 a la 2, ese sí debe ser aceptado. Entonces esta cadena sí la debe aceptar. ¿Queda claro eso o no?
¿Alguien tiene alguna duda? Esto es importante que les quede claro, entonces voy a estar preguntando qué tanto están siguiendo y voy a pedirle a Nicolás que tenga atención especial para los que no están contestando estas cosas. Profe, ¿la máquina universal podría aceptar más de una máquina de Turing? Sí, es exactamente lo que acepta máquinas de Turing. Lo que pasa es, Santiago, la confusión puede ser es que una máquina de Turing tiene cintas, tiene una cabeza, tiene un número de estados y todo ese mundo de cosas, pero eso no importa porque todo eso lo puedes codificar con ceros y unos, porque como es un número finito de estados, la cadena de entrada es finita y demás, entonces todo eso lo puedes codificar con ceros y unos, ¿entiendes? Sí, sí, señor. Entonces, cuando tengan problemas haciendo esta clase de abstracciones, simplemente piensen en un programa, o sea, utilicen la tesis de Turing, que dice que todo programa se puede implementar en una máquina de Turing y que toda máquina de Turing se puede implementar en un programa si el lenguaje es lo suficientemente expresivo, como lo es Python o C++. Entonces, lo que estoy hablando es simplemente asumir que tienen un programa universal que como entradas tienen otros programas y me responden algo, por ejemplo, yo podría, esto correspondería exactamente a esto. Una máquina universal que recibe un programa, que es una cadena, y una entrada al programa, que es otra cadena. Y este programa retorna 1, sí y solamente sí, P de X retorna 1. ¿Ya? O sea, si P básicamente acepta esta cadena X, o sea, si cuando corren el procedimiento P de X les da 1, este también retorna 1. Y si este retorna 0, este retorna 0. Y si este no retorna ni 1 ni 0, este tampoco retorna ni 1 ni 0. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues la idea obvia, que alguien creo que la tuvo, es simplemente simular el programa, como hacen los compiladores. Entonces, básicamente, este programa universal en compiladores es simplemente un simulador. Yo no sé si ustedes han visto eso, pero pues no es difícil de imaginar un programa que simplemente ejecuta las instrucciones que se le dicen en el programa. ¿Ahí están perdidos o están conmigo hasta allí? Naim, Yo creo que sí, profe. bueno, si algo no entienden, entonces, Profe, ¿sí? pues yo tenía una duda. O sea, cuando yo estoy dándole la entrada para el programa universal, el, pues el numeral también tiene que ser una codificación de ceros y unos, como para identificar si, pues, cuándo termina la máquina y cuándo empieza la entrada. Eso es una O, o yo cómo hago para identificar, pues, dónde efectivamente termina la máquina. buena pregunta. Hay muchas formas. Una forma fácil es escoger un numeral, un símbolo que que sea diferente a 1 y a 0. O sea, que no sean los símbolos que estoy utilizando para la máquina o para la entrada. Entonces, puedes este símbolo. Sin embargo, tú te puedes imaginar otras cosas, como que hay una combinación especial de símbolos que corresponden única para esto, para este numeral, que no puede aparecer ni en M ni en esta de acá. Puedes utilizar este símbolo, asumir que M está aquí, luego un blank y luego X acá y demás. Pero la forma más fácil es imaginarse simplemente un símbolo que es diferente a los símbolos que utiliza, o sea, que es diferente a 0 y a 1.
Entonces, para que no aparezca ni aquí ni acá. ¿Listo? Vale. Bueno. Cuando digo que ceros y unos, porque en binario es una forma fácil que ustedes se pueden imaginar que puede codificar. Pues cuando ustedes saben que al final en la máquina lo único que ustedes tienen son ceros y unos. Ustedes no tienen nada más que ceros y unos. Ustedes saben eso, haber visto circuitos y demás, ¿cierto? No hay nada diferente a ceros y unos. Uno podría ir a un nivel un poquito más amigable y decir que esto es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, este M, si es un programa, pues puede ser exactamente el código del programa en Python. Y esta puede ser simplemente el número o lo que le entre a este programa. Eso la verdad no importa, siempre y cuando sea un alfabeto finito. Bueno, entonces, básicamente, nos estaríamos preguntando qué también podemos hacer esto. Es decir, ¿será que este lenguaje es... Entonces, este es el lenguaje de U, ¿cierto? Y uno se puede preguntar, ¿será que el lenguaje de U es decidible o es recursivo? ¿Qué significa eso? Les recuerdo la última clase. Significa que es el lenguaje de una máquina de Turing que es total. Es decir, que yo me estoy preguntando si esta máquina es total. Es decir, que siempre para independiente de la entrada. Ahora, si alguien está poniendo bastante cuidado, recuerda la última clase, se puede en este momento responder una pregunta interesante y yo espero que alguien lo pueda hacer. ¿Será que existe una máquina U? Esta máquina de U existe, o mejor dicho, este lenguaje es recursivamente numerable. ¿Sí o no? ¿Qué significa recursivamente numerable? Pues que ese lenguaje es una máquina de Turing, que a veces puede no terminar, pero si acepta exactamente estas cadenas de aquí. Si alguien no entiende la pregunta, lo puede hacer. Ángel, Yo creo que sí, ¿por qué? porque pues dadas las entradas, o va a ser capaz o de decir en caso tal de que es aceptado, y si no lo acepta, pues se queda en un loop o lo rechaza. Entonces, pues yo creo que sí, lo que no creo que sea es recursivo. Exactamente, entonces, bueno, la máquina, una forma de realizar esta máquina es simplemente, como ya lo he dicho un número infinito de veces casi, es simplemente simular lo que hace esta máquina. Esta máquina coge instrucción por instrucción de esta y ejecuta esa máquina y mira a ver si acepta o no X. Que eso es lo que está diciendo Angelo. ¿Por qué esta máquina no es total? Porque si hace eso y esta máquina M no acepta X porque se queda en un loop y nunca termina, entonces esta máquina que le está simulando M pues tampoco va a terminar y se va a quedar en un loop. Por lo tanto, este U no es total, porque él se queda en un loop exactamente en esos M's que también se quedan en un loop. Entonces ya no es total. ¿Pero por qué se quiere este lenguaje? Porque como está simulando exactamente lo que hace M, si M acepta X es porque se detiene. Entonces este que lo está simulando también va a decir, entonces voy a aceptar esto. Entonces por eso reconoce ese lenguaje y por eso no es total. ¿Eso queda claro? Santiago. Sí, profe. Sí, creo que sí lo entendí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a mirar es, bueno,
el profesor dijo y Angelo dijeron que no es total, porque se imaginaron una máquina en particular, que es la máquina que interpreta lo que le entra, es decir, que simula la máquina de entrada. Pero eso no significa que no exista otra máquina que quién sabe cómo se implementó de una manera muy inteligente, que de alguna manera milagrosamente se dé cuenta que M no va a terminar en esta X y de una vez rechaza y termine. Entonces, eso es lo que queremos ver. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, profe. Ahí eso no aborda lo del problema de la parada. Exactamente, eso es. Entonces, vamos a denominar HP, no se equivoquen, es de halting problem, que es el conjunto de todas las máquinas, es relacionado a eso. Pero no es exactamente lo mismo al que me preguntó, no ¿fue Santiago o fue Jorge? ¿Quién preguntó ahorita? Yo, profe. Santiago. Ah, listo, Santiago. Mira, el problema que tú dices, ya que lo acabas de mencionar, es HP, es el conjunto de todas las M seguidas de X, estas entradas, tal que M se detiene en X. Ese es el halting problem. Y MP es el membership problem. Son los conjuntos de estas mismas cadenas, pero tal que X pertenece a LM. Este es el lenguaje que estábamos hablando ahorita. Este es el lenguaje que tú acabas de decir, Santiago. No son exactamente lo mismo, pero tu intuición está bien en el sentido que vamos a ver cómo reducir un problema en el otro. Es decir, cómo convertir un problema en el otro. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, muy bien por la pregunta. Ahora, voy a utilizar una propiedad, una técnica que se llama diagonalización. ¿Recuerdan esa técnica? Que fue usada por Cantor. ¿Han escuchado la técnica de diagonalización? Creo que en álgebra lineal, sí. Sí, es una técnica que uno utiliza para mostrar por contraejemplo. Es decir, uno asume cierta propiedad y luego muestra por negación que no lo es. Entonces, demuestra la negación de la propiedad. Entonces, por ejemplo, recordemos esto que creo que ya lo deben haber visto en algún lado. Ustedes saben quién es este conjunto 2 a la n, ¿cierto? ¿Saben lo que significa 2 a la n? Isabela, ¿este conjunto lo conoces? ¿Isabela no se encuentra? Bueno, entonces, ¿qué tal Luis Alberto Ortiz? Sí, profe. Bueno, 2 a la n, ¿entiendes este conjunto? La descripción de este conjunto. Pues si son potencias de 2, sí. Si no es eso, realmente entonces no. Trata de leer la descripción que está allí del conjunto. A ver si lo entiendes. ¿Qué significa? Ahí está definido como un conjunto. Te recuerdo, estos son los números naturales. Entonces, ¿qué conjunto es? O de pronto lo dijiste, pero te entendí mal. Repíteme lo que dijiste. O sea, potencias de 2. No es potencia de 2, pero está relacionado a eso. Ya te explicaré por qué. Nicolás, ¿puedes contactar a las personas que
que no están contestando cuando los llamamos. Que no están contestando. Porque parece que estuvieran allí y no sé si simplemente ponen el perfil y ya. Francisco Suárez Ramírez. Sí, profe. Francisco, ese conjunto 2 a la n, donde n son naturales, ¿cómo lo entiendes? ¿O qué es? Pues no sé, yo de pronto tengo un prejuicio, yo lo vería mucho por la parte pues, de circuitos, que uno ve pues, la parte de binarios, pero no sé si es por ese lado. Pero lo que tienes que mirar también es lo que está al lado derecho de la ecuación. Ahí te lo están definiendo. Sí, ¿Y cómo entiendes esa especificación? sí, pues sería una tal que A es subconjunto de los naturales. Entonces, ¿es el conjunto de qué? De todos los que. De... hmm, sería de todas las... Pues no sé si... Es que pues ya le dijiste a mi compañero que no era eso, no sé si son todas las No, o potencias de sea, dos. tú ibas bien, tú ibas perfectamente bien, solamente tienes que refacearlo otra vez. Mejor. O sea, serían todas las potencias de dos, ¿no? No. Ahí No, ya te viste por el lado que no es. sí, por eso. No Pues, sé cuál es el lado. o sea, lo que pasa es que algo que me preocupa es que ustedes todavía no estén familiarizados con la notación de conjunto. Esto es un conjunto y esto deberían ustedes saberlo leer. O sea, yo entiendo que no conozcan qué es esto, pero esto sí es una notación de conjunto y esto lo deben haber en su curso de programación funcional, me imagino, pero de al menos de Profe, matemáticas. pero es que a la derecha lo único que está diciendo es que A es un subconjunto de los números naturales. Profe, Entonces, ¿cuál conjunto es este? yo podría decir de pronto que Ujú, sí, ese es el conjunto potencia de los naturales que representa todos los subconjuntos posibles entre los naturales. exactamente. Es que se llama el conjunto potencia de los naturales y está definido como dice aquí, es el conjunto de todos los subconjuntos de naturales, o sea, el conjunto de todos los A, tal que A es un subconjunto de los naturales. Es decir, todos los primos están aquí porque los primos son subconjuntos de los naturales. Todos los pares positivos, todos los impares positivos, todos los conjuntos, el conjunto 2, 3 también está allí porque es el conjunto de los naturales. Todos los subconjuntos, ¿ya? En general, cuando uno escribe, este es un conjunto muy importante, escribe 2 a la S, es el conjunto de todos los A, tal que A es un subconjunto de S. Y se le llama el conjunto potencia de S, y a veces se escribe también así, no se escribe como, otra forma de escribirlo es así. Pues sí, es obviamente la misma definición. Entonces el conjunto de conjuntos de un conjunto. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿ustedes saben qué es la cardinalidad de un conjunto? Creo que eso lo vimos en la primera clase. Entonces, ¿qué tiene una cardinalidad más grande? ¿Los naturales o tienen la misma cardinalidad? ¿Recuerdan eso? Entonces, digamos que aquí tengan los enteros y aquí tengan los naturales. Entonces ustedes tengan aquí, no sé, 0, menos 1, menos 2, perdón, tal vez me queda más de escribirlo menos 1, menos 2, 1, 2, etcétera. Y aquí tienen 0, 1, 2, etcétera. La cardinalidad de este y este, ¿sí? ¿Cuál es mayor? ¿La de los Son, enteros? son iguales, ¿no? Son ¿Son iguales. iguales? Sí. Ah, ¿Y cómo lo pruebo? ¿Me recuerda? Haciendo una función. inyectiva. Exactamente. Una función inyectiva. ¿Y cuál sería? Yo tengo que asociarle a cada elemento, para mostrar que tiene la misma cardinalidad,
es suficiente mostrar una función inyectiva que entonces me asocia a cada elemento de aquí un único elemento de acá. De esa manera, ¿qué quiere decir eso? Que aquí, con cada elemento de aquí, puedo cubrir todos los elementos de acá. Otra forma de decirlo, que es un poquito más complicada intuitivamente, pero es equivalente, es decir que encontrar una función de aquí a acá que sea sobreyectiva. Sobreyectiva significa que yo utilizo todos los elementos de aquí. O sea que el codominio es exactamente igual a este conjunto. ¿Eso qué significa? Que yo puedo asociar los elementos de aquí con todos los elementos de acá. Quiere decir que este debe ser, tener más cardinalidad que este, porque usé todos estos. Entonces, son dos formas de definirlo. Pero volviendo al caso, ¿cómo asocian estos dos? De tal manera que sea una función inyectiva de aquí hasta acá. Sí, yo no me recuerdo, profe, creo que era que los números positivos los asociamos con los números impares y los negativos con los números pares. Perfecto, eso es. Entonces uno dice el 0 va al 0, el 1 va al 1, el 2 va al 3, el 3 va al 5, y el menos 1 va al 2, el menos 2 va al 4, y de esta manera yo puedo asociar a cada entero un natural único. Y esta función vista de aquí para acá es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque usa todos estos elementos de acá. Entonces, uno se pregunta, por ejemplo, si yo puedo hacer lo mismo con los fraccionarios o los irracionales. La respuesta es sí, pero un poquito más complicado. Y luego uno se pregunta si puede hacer lo mismo con los reales. Y la respuesta es no, con los reales no se puede. Es decir que hay más reales que naturales. Así ambos sean infinitos, hay más reales que naturales, pero no hay más enteros que naturales. Bueno, y los reales están asociados a este conjunto potencia, pues de alguna manera. O sea, aquí vamos a tener esta vez el conjunto potencia de los naturales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el conjunto 1, 2, 3. Uno, 2, 3. Por aquí podemos tener todos los pares, por aquí tenemos todos los impares, etcétera, y aquí tenemos solamente los naturales. Y uno se pregunta, ¿será que yo puedo asociar a cada subconjunto de estos un único elemento aquí? Miren que un real se puede ver como una secuencia de números. Entonces, los reales se pueden ver más o menos como este conjunto. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno prueba eso? Entonces, se puede hacer con diagonalización. De hecho, ¿será que lo hacemos así? Bueno, hagámoslo más bien de esta manera. Entonces, para probar que es imposible encontrar una función que asocie a todos los conjunto potencia un único elemento de los naturales, es decir, que no tiene la misma cardinalidad, vamos a utilizar diagonalización. ¿Qué hacemos? Asumimos, para encontrar una contradicción, que existe una función que me asocia los naturales y el conjunto potencia, y esa función es sobreyectiva. Sobreyectiva por lo que vimos ahora, ¿no? Estoy utilizando todos los elementos de aquí. Vamos a asumir eso. Entonces, asumamos que esta es mi función, por ejemplo.
Entonces, f de 0, hago esta matriz, y f de 0 me va a dar este conjunto que está representado implícitamente así. Digamos que f de 0 es el conjunto 0, 3, 4, 6, 8, 9, etc. Eso quiere decir que este subconjunto lo estoy asociando al número 0. ¿Cómo puedo representar yo esto? Pues simplemente digo, pongo un 1 si el conjunto está en este conjunto y pongo un 0 si no. ¿Cierto? Entonces, en este caso, vemos esta vaina aquí. Entonces el 0 está en el conjunto, sí, entonces ponemos un 1 aquí. El 3 está en este conjunto, ponemos un 1. El 4 también, ponemos 1. El 5 no está, entonces 0. 6 está, 1. Y así sucesivamente. De esta manera yo puedo decir qué número, qué conjunto es asociado con el 0, qué conjunto es asociado con el 1, qué conjunto es asociado con el 2, qué conjunto es asociado con el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. Estoy asumiendo que sí existe una función que hace eso. Esa función es inyectiva y sobreyectiva. ¿Entienden o no? ¿Están perdidos? Profe, yo no entendí pues lo de la definición del f de 0, o sea, eso es como por verlo de esa manera o la función lo arroja o cómo es. Sí, o sea, la función f de 0, acuérdate que estás, para mostrar que tiene la misma calidad, tienes que encontrar esta función, ¿cierto? Que asocia de una manera única los elementos, los naturales y el conjunto potencia. ¿Sí? Y esa función es sobreyectiva y es inyectiva además, ¿cierto? Entonces, tú verdaderamente no sabes por este conjunto a qué número se lo asigna. Tú sabes que se lo asigna algún número. Estoy asumiendo que sí existe esa función para encontrar una contradicción. Así es que se hacen las pruebas por contradicción. Uno asume que la propiedad opuesta a la que uno quiere probar existe. Entonces, voy a coger una función que me asocia a cada conjunto y cada número natural de una manera 1 a 1. ¿Entiendes o no? Ah, ya, o sea, lo que me está arrojando es que, por ejemplo, el conjunto, el f de 0 sería el que está en el natural y los valores que me arroja son los que vienen del conjunto potencia. Exactamente, eso es. Ok. ¿Y cómo lo hago? Lo represento en binario. Pones un 1 si el elemento está y pones un 0 si no está. Entonces, f de 1, ¿qué me estaría arrojando? ¿Qué conjunto me estaría arrojando? ¿Alguien me puede decir? Profe, pues no estaría arrojando el 2, el 3, el 5, el 6 y el 9, y pues así sucesivamente. Muy bien, Isabel, exactamente eso es. Entonces ya entendieron esto, ¿cierto? Obviamente estos son unos valores de ejemplo, podrían ser otros valores, pero yo estoy asumiendo existe, entonces me dan unos valores aquí, ¿cierto? Ahora, yo asumí que la función existe y entonces es sobreyectiva, es inyectiva también, eso no lo voy a usar, pero yo estoy asumiendo que existe esa función, ¿cierto? Entonces, por consiguiente, cualquier subconjunto que ustedes se imaginan de los naturales tiene que estar representado en alguna de estas filas. ¿Sí entienden esa parte? Sí, profe, yo tengo una pregunta, digamos, respecto como a esa matriz que se forma. Nosotros, digamos, tenemos que construirla o eso simplemente es como un ejemplo de más o menos lo que podría ser. Sí, es más o menos, a ver, de hecho esta matriz no va a existir, va a ser imposible, sino que como yo estoy asumiendo que la función existe, que hace esta cosa que es imposible, si existiese me daría algo así, ¿ya? Y ahora, estos valores que puse así es como un ejemplo. Entonces, podría ser que f de 0 es otro conjunto, entonces yo cambiaría los valores de aquí como respectivamente. Lo que yo voy a mostrar es que independiente de los números que yo pongo aquí, esta matriz no puede existir, esta función no puede existir. ¿Listo? Ya vamos a ver.
Entonces, ahora me entienden que cualquier conjunto que yo me imagine tiene que estar por aquí. O sea, si ustedes cogen cualquier S que pertenece a 2 a la n, esto es un conjunto, tiene que existir un n tal que f de n sea igual a s. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Como aquí está f de 0, f de 1, f de 2, f de 3, f de 4, f de 5, f de 6, cada uno es el conjunto representado de esta manera. Cualquier conjunto S que se imaginan tiene que tener una fila que lo representa. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo estoy asumiendo que la función sí existe. Eso es importante que entiendan eso. Si esta parte no la entienden, no pueden seguir el resto de la prueba. Entonces, ¿estamos o no estamos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Bueno, ahora viene la parte que me gustaría que ustedes hicieran. Es que me contradigan, diga, eso es mentira. Hay este conjunto en particular que no puede estar en ninguna de esas filas, que tiene que ser diferente a todas esas filas. Y les voy a ayudar un poquito cómo. Miren la diagonal. Voy a tratar de que me salga bien. ¿Cómo es que hago esto? Bueno, ahí más o menos me salió bien. Esa diagonal, a partir de esa diagonal yo puedo crear, o sea, esa diagonal sería el conjunto ¿quién? El conjunto 0, 2, 3, 5, 8, etcétera. A partir de esa diagonal yo me puedo imaginar un conjunto que es diferente a todas las filas. ¿Cómo lo podrían crear a partir de allí? ¿Qué tiene en común la diagonal? La diagonal con la posición con f de 0, o sea, con la primera fila. ¿Qué tienen de común? Que el valor asociado de los naturales es el mismo que arrojan en el conjunto. No. O sea, digamos, no, f de 0 marca que el 0 pertenece ahí. F de 2, estoy tomando el natural 2 y pues está el valor 2 en mi subconjunto. Y así como que... No, no has mirado todo el conjunto. De pronto podría ser, o sea, en esa diagonal yo puedo asegurar que el primer número de la diagonal es siempre igual al primer número de F0 y que el Exacto, segundo número y así sucesivamente. exacto, Daniel. Volviendo a ¿quién fue el que habló antes de Daniel? Kevin, profe. Kevin, mira que tú observaste solamente un prefijo finito y no te diste cuenta que lo que decías era cierto hasta dónde, hasta aquí probablemente. Pero mira que este 4, por ejemplo, el 4 está aquí, pero el 4 no estaría aquí, porque aquí hay un 0. ¿Sí lo ves? ¿Alguien me puede decir el conjunto que corresponde a la diagonal? ¿Me lo dictan? Isabela. ¿A la que marcaste, profe? Sí, a la verde. Pues sería el 0, el 2, el 5, el 8 y pues así sucesivamente. Muy bien. Entonces mira Kevin, que eso es muy diferente a este conjunto. Tienen de común lo que acaba de decir Daniel, el 0. Con seguridad el 0. Pero mira que este tiene el 3 y este tiene el 2. Este tiene el 2 y este no tiene el 2, por ejemplo. Este tiene el 5 y este no tiene el 5. ¿Ya? Entonces, Daniel dijo algo bien interesante. Yo puedo asegurar que el iésimo elemento, el iésimo bit es igual al iésimo bit de este. Es decir, el primero de la primera fila es igual al primero de la diagonal. El segundo de la segunda fila
es igual al segundo de la diagonal. El tercero de la tercera fila es igual al tercero de la diagonal. Entonces, básicamente el enésimo elemento de la enésima fila es igual al enésimo elemento de la diagonal. Estamos allí, ¿cierto? Sí. Ahora, Daniel, tú estás cerca. Imagínate cómo cambiar esa diagonal para que te genere una fila o un conjunto que es diferente a todos los que están allí. Si observaste lo primero, yo creo que puedes contestar lo segundo. ¿Me entiendes la pregunta, Daniel? Como la definición formal del conjunto de la diagonal, ¿eso? No. Mira que yo lo que quiero mostrar es que existe, eso no lo he hecho todavía, que existe un conjunto que yo puedo construir a partir de la diagonal, que es diferente a cada fila. Básicamente, si miras bien a lo que tú observaste, piensa de cómo cambiar la diagonal para que te dé con seguridad algo que tú puedas asegurar, garantizar que es diferente a cada fila. Mira que lo que tú dijiste se puede garantizar que en el enésimo elemento son igual. No sé si de pronto le coloco otro elemento y lo corro a la derecha, no estoy seguro. No, algo más sencillo que eso. ¿A alguien se le puede ocurrir? Sería invertir todos los valores. Exactamente, muy bien, Naim. Daniel, lo tenías allí facilito. Este 0, este lo vuelvo 1, este lo vuelvo 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0 y 1. Para no me haya equivocado allí. Creo que con qué finalidad es que se cambian los datos. Yo quiero mostrar que el conjunto que me representa o mejor dicho, esta secuencia de ceros y unos es diferente a cualquiera fila. Si yo muestro que es diferente a cualquier fila, entonces es una contradicción, porque yo dije aquí que todas las filas, o sea, todos los conjuntos ya estaban representados. Mejor dicho, esta nueva diagonal, que la cambié como dijo Naim, me representa un conjunto, ¿cierto? De pronto me puedes ayudar allí, Isabela, ¿qué conjunto sería? El que pusiste vendría siendo 1, 4, 6, 7, 9. Etcétera, ¿no? Ahora, este conjunto tiene que ser diferente a cualquier conjunto representado por cualquiera de estas filas. Lo cual sería una contradicción, porque yo dije que aquí yo tenía asociado todos los conjuntos, que cualquier conjunto, ese que me imaginara, debería existir un n tal que f de n fuese igual a s. Pero eso no es cierto. Yo voy a mostrar que eso no es cierto porque este conjunto que encontré aquí no le va a encontrar ningún n tal que f de n sea igual a s, lo cual es una contradicción. Ahora, Naim o cualquiera que lo haya visto, ¿me puedes decir por qué este conjunto, por qué esta conversión que acabas de hacer te asegura que es diferente a cada fila? Las filas son estas, ¿no? Una, primera fila, segunda fila, tercera fila, cuarta fila, quinta fila. Porque le estás cambiando un elemento a todas las filas, ¿no? Exactamente, por eso es. Entonces, ¿qué concluimos? Que no puede existir un n tal que f de n que me da una fila sea igual a s. No puede. Lo cual es una contradicción. Porque yo dije que aquí estaban todos. O sea, porque yo asumí que esta función existía. Y esta función de asocia cada número con un conjunto. Y aparentemente nosotros encontramos uno que esta función no podría asociar. ¿Qué quiere decir? Que esa función no puede existir. Por lo tanto, 2 a la n no tiene la misma cardinalidad. ¿Queda claro?
Sí, profe. Bueno, entonces es una técnica muy importante en su repertorio. Se llama diagonalización y les permite para mostrar cosas por contradicción de una manera interesante. Y lo más interesante es que me permite mostrar que este lenguaje, el problema de la parada que estaban hablando ustedes, no es decidible o no es recursivo. Que es imposible tener una máquina que tenga como entrada otra máquina y una entrada y me diga si esa máquina se detiene o no en la entrada. Y la técnica es diagonalización. Entonces, hagamos una cosa. Tomemos un pequeño break de 5 minutos para que descansen un momento y luego hacemos esa segunda parte que es mostrar, usando esta misma técnica, que este lenguaje no es decidible por contradicción. Quiero tomar los 15 minutos para que descansen porque pues es un poco pesado y no quiero que se pierdan. Entonces, si pueden tomar un poquito de café o no sé qué los relaja. Nos vemos en 5 minutos, ¿listo? Vale, profe. Gracias. De nada, gracias a ustedes. O sea, no me estoy yendo, vuelvo en 5 minutos. Sí, sí. Solamente quiero que descansen un poco. No sé. Hagan lo que les pueda relajar.
Hey everyone. Hola, ¿están todos? Hola, Sí, profe. Listo. Bueno, entonces, espero que hayan relajado un poquito para que entendamos cómo hacer lo mismo para probar que es imposible construir una máquina que en la entrada MX, una máquina universal U, que en la entrada M de X se detenga y acepte si M se detiene y acepta X, y se detenga y rechace si M se detiene y rechaza X, y que haga un loop si M se queda en un loop X. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que vamos a tratar de mostrar es que no existe una máquina. Profe, una pregunta, ¿vamos a hacer HP o MP? MP. Entonces, recuerdan que es MP, ¿cierto? Entonces, volvamos. Va a ser una máquina que acepte este lenguaje. Perdón, quise decir HP. Este lenguaje. La máquina acepta todos los M numeral X, tal que M se detiene en X. ¿Ya? No vamos a hacer membership. El membership lo vamos a hacer luego, pero vamos a empezar con este, ¿listo? Entonces, para empezar, vamos a empezar como hicimos anteriormente. Vamos a asumir que sí es cierto. Vamos a asumir que existe, por contradicción, que existe una máquina universal U cuyo lenguaje es exactamente HP. ¿Listo? Es decir, una máquina U total. O sea, una máquina que nunca se queda en un ciclo, o rechaza o acepta. Y el lenguaje que acepta es exactamente este. ¿Estamos? Vale, pues. Bueno, entonces, por contradicción, acabamos de asumir que eso es posible, ¿cierto? Entonces, el halting problem corresponde a hacer básicamente estos dos. O sea, él debe... Este lo hacemos con el simulador. Miren, él se detiene y acepta si la máquina acepta. Se detiene y rechaza si la máquina rechaza. Y el simulador lo que hace es se queda en un loop si la máquina se queda en un loop. Lo que queremos es cambiar esto. O que queremos es cambiar esto por una máquina que hace lo mismo. Se detiene y rechaza si M se queda en un loop. O sea que es una máquina súper inteligente. Sabe cuándo M se va a quedar en un loop y él simplemente rechaza inmediatamente y se detiene. Esa es la gran diferencia. Y esa es la máquina que estamos asumiendo que existe y de allí queremos derivar una contradicción. ¿Queda claro eso? ¿O están perdidos ya? Profe, Sí. pero yo tengo una pregunta. Uh-huh. Resulta que la máquina U solo acepta cuando X es aceptado, ¿cierto? Sí. Por M. Entonces, ¿no habría alguna forma de que... No, mentiras. Iba a decir que en el momento en que no sea aceptado ya todo lo demás, pues es rechazado por U. Pero la cosa es que se puede quedar en un loop y entonces no sabe si es Exactamente. aceptado o no. Pero sí, ok. Exactamente, Ángelo. El problema es que uno no sabe cuándo la máquina... Si ustedes ven una máquina, imagínense, ustedes ven una máquina es un programa, si quieren. Ustedes lo ven corriendo y se está demorando mucho tiempo, ustedes verdaderamente no saben si se quedó en un ciclo o es que se está tomando mucho tiempo y va a terminar en 3 meses. Ahí está el asunto, digamos, cómo solucionar ese problema. Interesante desde el punto de vista computacional.
Entonces, vamos a asumir que sí es posible. Entonces, miren cómo se construye esto. Vamos a escribir, vamos a hacer una matriz, donde vamos a tener unas máquinas aquí, las posibles máquinas de entrada, y las entradas a cada una de esas máquinas acá. Ya les voy a decir cómo construimos esas máquinas. Recuerden que voy a utilizar esto así. M de X, M sub X, es la máquina de Turing cuyo código, o codificación es X. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una máquina de Turing cuyo código es 101. Es decir, su codificación es 101. Esta es la máquina cuyo código es 100. Como la estamos codificando toda en binario, entonces cada máquina debe corresponder a un único código. ¿Listo? De esta manera yo puedo enumerar todas las posibles máquinas. Pues puedo escribir todos los posibles códigos. De la misma manera que todos los números naturales se pueden enumerar, pues ustedes lo escriben el 0 primero, luego el 1, el 2, el 3, los ordenan. Ustedes pueden ordenar esto de manera alfabética. Ustedes dicen, primero empiezo con el epsilon, luego 0, 1. Mejor dicho, empiezo con la máquina que se codifica con la cadena vacía, la máquina que se codifica con el 0 y la máquina con el 1. Luego las combinaciones 0, 0, 0, 1. Las combinaciones de tamaño 2. Luego las combinaciones de tamaño 3, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Hay 8 de estas. Luego las de 4, que hay 16, etcétera, etcétera. De esta manera escribo todas las posibles máquinas. ¿Estamos o no? O sea, todas las posibles máquinas para las que acepten X, ¿sí? No. Este X, no te confundas. Este X de aquí es el código de la máquina. Ok, sí. Si cada vez que les cueste trabajo, cuando estén leyendo esto, pásense al mundo de los programas. Las máquinas son programas, repítanse eso hasta que les quede grabado en su mente. Las máquinas y los programas son exactamente lo mismo. Todos los programas yo los puedo enumerar en una lista así. Primero escribo el programa más sencillo, que tiene una línea de código. Todos los programas que tengan una línea de código, hay un número infinito de esos. Luego todos los que tengan 2 líneas, todos los que tengan 3 líneas, 4, 5, 6. De esta manera, en una forma de diccionario, yo los puedo enumerar todos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Así como cualquiera de sus nombres, yo puedo enumerar alfabéticamente todos los nombres hasta que finalmente en algún momento voy a generar el nombre Kevin, Steven Ocampo Morales, por ejemplo. Bueno, entonces ahí ya están todas las máquinas. Entonces recuerden, M sub X significa la máquina cuyo código, M sub X es la máquina cuyo código es X. Un momento aquí que se me perdió. Ya. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? No. Bueno, entonces ahora vamos a la matriz. En esta matriz, voy a borrar esto primero. En esta matriz vamos a poner la máquina epsilon 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, todas las que listamos. Así que hay un número infinito de estas. Y mi primera conjetura es que aquí están todas las máquinas. Porque todas las máquinas se pueden codificar con binarios, entonces aquí están todas. ¿Listo? Y eso es cierto, yo las puedo enumerar así. Así como puedo enumerar todos los posibles programas. Es un número infinito, pero yo les puedo decir cuál es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, así. Ahora, aquí voy a poner las posibles entradas a cada una de estas máquinas. Y voy a escribir si hacen un halting, si se detienen, o si hacen un loop. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez, la máquina 010
En epsilon, pues digamos que se detiene, halt. En 0 hace un halt. En 1 hace un loop. En 0, 0 hace un loop. En 0, 1 hace un halt. Y así sucesivamente para todas las posibles entradas. Es decir, todas las posibles combinaciones de ceros y 1 que hay. Entonces, claramente yo puedo escribir todas las entradas aquí. Y aquí puedo tener todas las máquinas. Y la celda corresponde simplemente a si la máquina en esa entrada se detiene o no. ¿Estamos claros? Es como si el h fuera un 0 y el loop fuese un 1, por ejemplo. Sí, profe. Sí. Bueno. Ahora, como yo asumí que esto se puede hacer, entonces yo voy a asumir que es cierto que existe mi superprograma que me puede determinar para cualquier máquina si se detiene o no en cualquier entrada, ¿cierto? Esa máquina la va a llamar, y esa máquina es total, esa máquina la va a llamar K. Y el lenguaje de K es básicamente HP. Es decir, esta máquina, dada cualquier máquina de entrada, y una entrada de esa máquina me puede decir si esa máquina se detiene o no. Es decir, que K me puede determinar cualquier entrada de esta matriz. ¿Por qué? Porque si yo necesito saber cuánto me da M11 en 01, entonces simplemente esta máquina, yo estoy asumiendo que su lenguaje es HP, entonces me va a aceptar solamente las secuencias, me va a aceptar M11 seguido de 01. O sea, me va a decir, sí, efectivamente, como la acepta, entonces aquí debe ir una H, porque hace un J. Entonces, esa máquina K es capaz de determinar cualquier entrada de aquí. ¿Ya? O sea, para cualquier máquina de estas, cualquier entrada de estas puede determinar si hace un hold o si hace un loop. Si hace un hold es porque la acepta, si no la acepta es porque es un loop. ¿Estamos o no? Sí. Si no la acepta viene siendo no HP, sino la otra, ¿cómo es que se llama? No, si no la acepta es acuérdate que este K acepta si y solamente si la máquina de entrada se detiene en cero, en esta entrada. Si no se detiene, Ok. si no se detiene, la rechaza. Entonces, K, pero K siempre se detiene, o sea, K nunca se queda en un ciclo infinito. K es una máquina total. Tú le das, mejor dicho, con K tú puedes decidir si la máquina en esa entrada se detiene o hace un loop. ¿Listo? Profe, entonces K es la máquina que puede recibir cualquiera de las M's, que a su vez reciben una entrada de ceros y unos, ¿cierto? Entonces, el valor de K, o bueno, la misión de K, es decir, con esta entrada en esta máquina va a generarse un loop o va a parar. Sí, Entonces, exactamente. Véanlo de esta manera. Yo les puedo dar un proyecto bien interesante, un proyecto infinito, en el tal que yo les doy una librería donde mágicamente Dios me dio el código de esta máquina, ¿cierto? Me dio un K. Tiene que ser divino porque ese K no existe, pero este K les puede llenar esta matriz. ¿Sí ven cómo, cierto? ¿Cómo utilizarían K para llenar esta matriz? ¿Alguien me puede decir? Kevin. Pues simplemente evaluando cada máquina con cada posible entrada. Exactamente. Si te la acepta, tú le pones una H, y si no la acepta, le pones una L, ¿cierto? Sí. Perfecto, Kevin, eso es. Bueno, eso es una máquina.
Ahora, recuerden todas las hipótesis que tenemos. Aquí están todas las posibles máquinas con todas sus posibles entradas. Entonces, cada fila de estas H, L, 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 H, L, 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 todas me determinan una posible máquina con su posible entrada. O sea que ahí están todas las posibilidades. Ahora, yo quiero, tal vez Naim o Daniel, que propusieron ideas similares, se pueden imaginar una máquina que lo voy a llamar N, que se construye a partir de K. Y es un poquito diferente y, mejor dicho, para que les quede más fácil imaginárselo como siempre, no piensen que K es una máquina, K es un programa, ¿ya? Entonces, a partir de ese programa, creen otro programa que lo van a llamar N, que me va a construir una secuencia que no es diferente a todas estas filas, y es un programa. ¿Cómo lo harían? Pues que para la máquina 0 con la entrada 0 me dé distinto de lo que da ahí. Pues sería hacer lo mismo que con lo anterior, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, lo que está diciendo, creo que fue Naim, ¿sí? Naim, es esto. Vamos a coger la diagonal otra vez. Y como yo les di el programa de Dios que me puede hacer esto, ustedes con ese programa, ustedes crean su propio programa que invoca este programa y les hace cambiar esto. ¿Cómo les hace cambiar? Si el programa milagroso en K, en M de E, por ejemplo, M de epsilon, en la entrada vacía, me da H, este N simplemente vuelve lo contrario, es decir, L. Si M de 0 en 0 devuelve L, él devuelve H. Y así, simplemente está invirtiendo todo esto. ¿Ya? Entonces cambió todo H por L y todo L por H. Y si lo imaginan, pues el código es muy sencillo, ¿cierto? Ustedes les dieron, yo les di acá. Entonces, ustedes dicen, no sé, en el lenguaje preferido ustedes dicen... Si K retorna H, entonces yo retorno L, ya. Exactamente. Entonces, función de n en m de una entrada, llamémosla y, entonces retorna la negación de k de m de y. Simplemente está invirtiendo los valores, como lo dijo Ángelo. Ahora, esta fila me determina una fila que no está en ninguno de estos, ¿sí la ven? Sí, como en el anterior. Exactamente, lo cual es una contradicción, porque yo he dicho que cualquier combinación máquina, entrada, estaba aquí. Pero no es cierto. Acabo de encontrar una máquina o un programa que no está aquí. ¿Cuál es el programa? El programa N. El programa N con estas entradas es diferente a todas estas máquinas. ¿Lo ven? Sí. Entonces, ¿qué concluimos? Que una contradicción quiere decir que no es posible encontrar esta máquina N. Es decir, que no, es decir, N se puede construir muy fácilmente. Entonces, ¿cuál fue? Yo puedo enumerar todas las máquinas, sí. Yo puedo enumerar todas las entradas, sí. Una de estas cosas debió haber sido imposible. N, pues muy fácil. Miren,
n se puede escribir muy fácil, es simplemente una sola línea. Entonces, lo que debe estar mal aquí es esta k. Este k no puede existir, porque si existiera, entonces yo estaría solucionando, encontraría una contradicción. Por consiguiente, concluyo que k no puede existir, porque si no, yo tendría una contradicción matemática. Entonces, no existe un k cuyo lenguaje sea de halting problem. Y con eso acaban de descubrir por qué es imposible escribir un programa que determine si otro programa en una entrada termina o no. Voilà. ¿Entendieron? Sí, profe. Profe, yo no entendí bien dónde encontramos la contradicción. Bueno, como siempre, yo a veces prefiero que algún estudiante que haya entendido se ofrezca, y si no hay ninguno que haya entendido, entonces yo lo hago. Profe, pues yo creo que entendí la contradicción. Dale, Santiago. Entonces, básicamente, pues, Ángelo, nosotros decimos y suponemos que existe una máquina K que recibe una máquina y un string de ceros y unos, ¿cierto? Esa máquina K puede definir si cualquier otra, perdón, bueno, ese programa K, mejor digámoslo así, puede definir si cualquier máquina, o otro programa que le entre con una entrada o un string que le entre, se detiene o se queda en un loop, ¿cierto? Entonces, básicamente, si tenemos una máquina así, o un programa K así, nosotros fácilmente podríamos construir un programa N tal que digamos, con esa fila que tenemos con ese resultado que nos da acá, podemos revertir, ¿cierto? Los resultados tal que, digamos, si dice que en la primera tiene una parada y en la segunda un loop, entonces pues lo revierte a que en la primera tiene un loop y en la segunda una parada y así sucesivamente. Entonces tenemos una máquina que genera un resultado que no está dentro de K. Por lo tanto, encontramos la contradicción con que hay una máquina que no identifica K, ¿cierto? Y por lo tanto, lo que decimos de que K recibe cualquier máquina y que es capaz de determinar eso, no es cierto. Exacto. Esa explicación está bien. Ángelo, ¿te queda claro? Sí, profe. Entonces, si ven que una vez uno pues ha entendido el método de organización y todo eso, la prueba es relativamente sencilla. Entonces, por eso me gustó que muchos de ustedes simplemente pues hicieron la prueba. Yo les ayudé un poquito simplemente, y esa es la idea de estos cursos. Bueno, muchachos, entonces yo creo que con eso ya podemos parar allí. Ya es suficiente para que digieren. Y en la próxima clase vamos a ver cómo mostrar otros problemas, que otros problemas también son imposibles, que no son decidibles. Sin embargo, no vamos a utilizar esta técnica. Vamos a utilizar una técnica más sencilla que consiste en lo siguiente. Y ojalá lo traten de empezar a pensar para que cuando se los explique les sea más fácil de... Porque es una parte que yo he notado que es difícil para los estudiantes verlo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mostrar otro problema, digamos, otro problema también es indecidible este. Nosotros ya probamos que este es decidible, ¿cierto? Que este no es decidible, perdón. Y ahora supongamos que yo les pregunto si este es o no decidible. Una forma de hacerla es lo siguiente. Uno dice, bueno, asumamos por el contrario que sí es decidible. Es decir, que existe un programa que me puede determinar, dado X y M, si X pertenece al lenguaje de M. Es decir, si M acepta o no X. Estoy asumiendo lo contrario. Es decir, estoy asumiendo que sí existe. Así como asumimos que el K existía, estamos asumiendo que existe un U que me puede determinar esto. Como él existe, ese U, digamos, ese es un programa, imagínense que yo lo meto en una librería de programas milagrosos que ustedes pueden usar. Quiere decir que ya vienen en una de sus librerías preferidas de
de Python y lo pueden instalar. Entonces, ustedes instalan ese programa milagroso y utilizan ese programa milagroso para solucionar el halting problem. Es decir, con ese programa, utilizando ese programa, esa librería, pueden escribir un programa que haga exactamente esto y sea total. Es decir, que sea total y les pueda determinar sí o sí m se detiene en x o no. Como hicieron eso, como pudieron solucionar este problema con ese programa maravilloso, quiere decir que el programa maravilloso no puede existir, porque nosotros acabamos de mostrar hace 5 minutos que esto era imposible. ¿Entendieron o no? Esa es la esencia de lo que vamos a ver en la siguiente clase. Es asumir que ustedes tienen un programa mágico que les soluciona el problema que queremos mostrar que es imposible solucionar. Y con ese programa mágico solucionan un problema que ya han establecido anteriormente que es imposible de solucionar. En este caso, para este vamos a ver el halting problem. Este ya no hay que imaginarse nada, ya mostramos que es imposible. Este no sabemos todavía. Entonces, como no sabemos, pues todavía asumimos que sí es posible para encontrar una contradicción. Y utilizamos esta suposición de que sí existe para solucionar un problema que es imposible de solucionar. Como los problemas que son imposibles de solucionar no tienen solución por definición, entonces hay una contradicción. ¿Eso queda claro o no? Lo repito porque muchas veces en muchos exámenes, una y otra vez, los estudiantes terminan haciendo lo contrario. Tratan de utilizar el halting problem para solucionar esto, y ahí no están haciendo nada, porque el halting problem pues ya está establecido que es imposible, o sea que ustedes no pueden llegar a decir, bueno, asumamos que tenemos algo que soluciona el halting problem. Eso no es lo que se trata, es al contrario, es suponer que no lo he establecido todavía, saber si asumiendo que sí existe, puede solucionar que es no solucionable. Perdón que le repita tanto eso, pero es para ver si... ¿Alguien no ha entendido esa parte? Bueno, si alguien lo entendió, podría repetirlo. Profe, una pregunta. Entonces, básicamente, nosotros ahí lo que queremos hacer es que, asumiendo de que el programa existe y que puede dar solución al halting problem, la contradicción estaría en que encontramos que le da solución. Exactamente. Asumiendo que tienes uno que te soluciona este problema, que no es el halting, no es nuevo, y lo utilizas para solucionar ahí encuentras una contradicción porque no puede ser, no es solucionable. Quiere decir que tu suposición de que existe es falsa. Entonces no puede existir. Entonces de esa manera muestras que esto también es imposible. ¿Naim? Sí, profe. ¿Entendiste lo que vamos a hacer en la próxima clase? Sí. Bueno, entonces si no hay más preguntas, dejemos allí. No sé si hay algo pendiente. Nicolás. Sí, cuadrar fechas. Bueno, entonces... ¿para cuándo está el examen? De eso quería hablar. Pues hay dos opciones. Porque, bueno, pues se supone que la semana de clases es hasta esta. Es decir, hasta el viernes, ¿cierto? Pero no sé si alcancemos a cubrir todos los temas. No, entonces, es probable, muchachos, que el lunes 30 haya clase. No, de hecho es improbable porque no sé si has visto que eso está los 25 años del Grupo Avispa se celebran exactamente en esa fecha. Sí. Y yo estoy los invito a la charla a propósito. Eso me faltaba. Nicolás, ¿puede mandar la invitación
que yo mandé a Avispa a todo el grupo, para los que quieran darse cuenta qué clase de investigación hago yo en particular y los demás miembros del grupo Avispa. Están invitados. Ok, yo se las mando, pero necesitaría que primero me metieras ¿A qué? Ah, tú no estás en el grupo. No. Uy, Nicolás, ahora mismo lo hago. Entonces, ok. Espérate un momentico. Bueno, lo más rápido que puedo hacer es mandarte invitation letter. Espérate, porque si no lo hago ahora estoy tan ocupado que simplemente no me voy a acordar. Entonces, de una vez, ve cuadrando con ellos si algo que... Yo soy muy flexible para los exámenes. Básicamente deben encontrar donde a ustedes les quede bien y ya. Listo. Yo pues tengo dos opciones, ¿sí o qué? Está entregarles el viernes 4. Dime. Sí, o sea, del viernes 4 al lunes 7, ¿no? ¿Es que es? Al lunes 7. Esa es una opción. La otra opción es del lunes 7 al viernes 11. No, ese fin de semana. Sí, pero recuerden que es proyecto y tercer parcial, ¿no? Es el mismo día la sustentación de ambos. No, pues sí. ¿Y no se puede Sí, dar la que el viernes. del viernes al viernes? ¿No? Muy difícil. Del 4 al 11. Sí. Pues no sé, siento que es mucho tiempo y por experiencia les digo que cuando uno le da mucho tiempo, uno lo termina haciendo el último día. No, yo digo que mejor ese fin de semana porque la última semana tengo un resto de proyectos. Una pregunta, Nicolás, ¿no existe la posibilidad de que se pueda hacer este fin de semana? ¿Qué? ¿El examen? No. Un momento, este fin de semana el examen. ¿Alguien me propuso eso? Daniel, sí. Sí, qué pena. Daniel, ¿cómo? Número 1, no hemos terminado tema. Número 2, esto se le dificulta a muchos. Entonces, para este examen tiene que estudiar bastante. No, ok. No, sino que yo lo decía porque es que ya, pues, o sea, en las semanas que viene es como que se va juntando todo, entonces. O sea, ¿para cuándo está programado originalmente? Empiecen de allí, porque El parcial originalmente estaba al 4. Sí, entonces empiezan desde el 4 o después. O sea, el 4 cuando cae, es el próximo viernes, ¿cierto? Me imaginaría yo. ¿Cuándo? Del viernes en 8. De este viernes en 8. Y tenemos el problema de que, de pronto Sebastián puede dar la clase. Por mí lo que falta. Bueno, luego hablamos porque es que tengo eso dura 3 días, este seminario que lo estoy invitando. Dura 3 días, pero hay diferentes charlas, pero yo tengo que estar presente en todas porque yo soy uno de los organizadores. Organizadores. Entonces, o sea, el 4 definitivamente no vamos a alcanzar, empezando allí. A no ser que Nicolás dé los temas que faltan después del viernes. Que es pues ahí tendríamos que ver. Tendría que ver, yo tengo todo el material ya hecho, es la parte de complejidad. Creo que ya te lo envié. Okay. Y son 2 clases básicamente. O sea, este viernes terminamos máquinas de Turing y ya faltarían 2 clases de complejidad, que es simplemente una introducción básica a la teoría de complejidad.
Entonces, tal vez podríamos hacer lo siguiente, Nicolás. Tú das esas 2 clases Ajá. y pues ahora digamos que yo sí quisiera que tú fueses a la charla, que yo voy a Ok. dar apenas. Entonces, miremos si de pronto encuentras otro horario con ellos donde pueda dar la charla, les pueda dar esas clases, y luego yo doy otra clase para aclarar dudas de cosas que no te hayan entendido o algo así por el estilo. Ok. Y una vez hagamos eso, pues ya podemos ir al examen. Ok. Y además de eso, ¿les habilito las clases del semestre pasado? Sí, pues cuando sea el tiempo, claro. Las clases que grabé el siguiente, ¿sí están grabadas? Las del semestre pasado yo las tengo todas, sí. Qué bien. Eso es una excelente idea. Tú das la clase y sí, y luego yo doy la clase, en todo caso yo doy la clase, la única clase que habría que cancelar es la del lunes. La del lunes 30, sí. Sí, porque son 3 días, pero es lunes, martes, miércoles. Entonces, solamente necesito que tú des una clase, pues, básicamente. Ok, ok. ¿Listo? Entonces, la clase que darías tú sería el viernes 4, ¿cierto? Y luego podríamos hacer el final 8 días después de planeado. La cosa... Porque necesita tiempo para estudiar, si no, ¿cómo? Sí, la cosa es que tengo entendido que las notas van hasta el 12 de diciembre. El 12 de diciembre y ese viernes que... Eso cae un sábado. Pues, pero después del viernes que yo te digo. No hay problema. Las notas se pueden subir el mismo día, porque tú dices el examen. Ya. Ya veo, la sustentación es el problema, ¿cierto? Bueno, entonces lo podemos hacer, digamos, como no tienen clase, podemos hacer, digamos, O sea, la idea es que sustentemos el viernes. O sea, que el examen en particular podría ser el miércoles, para que tengan 2 días para trabajarlo y el viernes lo sustentan. O para que no estén muy saturados con el tiempo, podríamos entregárselos el lunes 7 y que lo entreguen y sustenten el viernes 11. Porque por proyectos y entregas, pues por experiencia propia, yo a veces le doy la prioridad como que a lo más pesado y en lo que voy más grave. Bueno, porque es que incluso lo que yo decía del viernes... Yo me tengo que ir porque tengo otra clase. Decían ustedes como quieran, eso a mí como más les convenga a ustedes. El hecho es que la sustentación tiene que ser por lo menos un día antes de la fecha límite de entrega de notas. Límite de entrega de notas, sí. O sea, todo el mundo tiene que tener sus notas. Ese mismo día nosotros hacemos sustentación, notas de participación y la nota del examen final en ese mismo día. ¿Cómo lo cuadren antes de eso? A mí me da igual verdaderamente. Entonces ustedes mismos discutan allí si quieren con Nicolás. Y luego Nicolás me cuenta qué decidieron. Bueno, listo, muchachos, los dejo porque tengo otra clase. Chao. Dale, profe. Chao. Bénico, o sea, yo decía de viernes a viernes porque, digamos, van a haber personas que se les va a facilitar más trabajar el fin de semana de ese viernes porque en semana están muy saturados. Mientras que hay otros que de pronto el fin de semana tienen alguna entrega para el lunes y lo pueden trabajar en el transcurso de la semana. ¿Sí me entiendes? O sea, por eso fue como la propuesta de viernes a viernes. Ok. ¿Hay alguien que se ponga eso? Pues que no sé, como él dijo que todavía faltaban temas. Pero... La cosa de estudiar también. Ok. La propuesta de Ángelo es que se entregue el viernes 4 de diciembre, ¿cierto? Y O sea, ustedes envíen sus soluciones el viernes 11. O sea, el viernes 4 cuando ya hayamos visto los temas y hayamos tenido la clase con el profesor de dudas. Ajá. Pero es que yo creo que esa clase de dudas, esa clase que va a tener con el profesor de dudas, pues sería como bastante, no sé.
mala, por así decirlo, O- porque no habíamos estudiado nada todavía. Ok, lo que se podría hacer sería que yo les habilito las clases del semestre pasado, ¿cierto? Y ustedes la ven esa semanita. Y el lunes 30 podría mandarles el parcial taller, ¿cierto? Pues para que lo vayan revisando y con las grabaciones pues saquen dudas, ¿cierto? Y ya el viernes 4 le sacan esas dudas. O incluso el viernes 4 podríamos hacer con él la solución del taller parcial, ¿cierto? Pues del taller de preparación. Ve, Nico, pero no hay posibilidad de enviar ese taller de preparación un poquito antes porque pues por lo menos en este corte no ha sido como en otros que él dice, ok, para el viernes alguien que haya intentado este ejercicio por lo menos, porque pues estos temas sí como que pues sí los hemos visto, pero no hemos visto tanto como problemas para ya pues uno bolear el lápiz. Ok, entonces si quieren ahorita hablo con él y si él autoriza se los mando a mediodía por ahí. Pero Sí, entonces, pues, o sea, no es plan de, pues ya de una el taller preparcial, como para que vos te agobies y te dejaré después de sacarlo, como decís hoy, no, sino de pronto ejercicios, porque pues sí siento que en este último pedazo del curso como que, pues los ejercicios nos hemos remitido únicamente es a los ejemplos de clase, no a, ujú. pues, ejercicios más allá. Ah, sí, sí, sí. Pero entonces, listo. Entonces eso intentemos sacarlo esta semanita. Y las clases yo se las habilito y les mando los links. Ah, pero entonces, ¿están de acuerdo? O más bien, ¿alguien está en desacuerdo en que el parcial se les entregue el viernes 4 en la tardecita y ustedes lo entreguen el viernes 11 y sustenten el mismo viernes 11? Perdón, ¿con el proyecto? ¿El mismo viernes? Sí, sí, el mismo viernes, el parcial y el proyecto. La, la idea es que tengan 8 días para hacer el parcial eh, y el proyecto pues queda casi 21 días. No sé qué piensen. Pues una cosa, yo estoy viendo que pues el profe en ocasiones anteriores ya ha sido insistente con que pues no dar más de un fin de semana o 3 días para el plazo para hacer pues los parciales. Pues que no vaya a ser que porque nos vaya a dar más plazo nos vaya a alargar el parcial, porque pues ahí sí, ¿cuál sería el sentido? Porque pues, listo, nos da más plazo, pero pues tenemos más trabajo. Entonces, pues sí Sí, yo opino lo mismo que que el profe. yo la verdad preferiría que un plazo menor, pero pues la misma cantidad de trabajo que hemos hecho en parciales anteriores, porque pues eh, sí, por esas Más semanas trabajo, nada. vamos a estar en Nada. proyectos y en parciales y cualquier huevonadita que para sacar notas. Espérate, yo dejo grabar y les comento una cosa.